¿Qué tal, amigos de Revista Logia? Nos encontramos en el Museo Franz Mayer para entrevistar a José Carlos Capetillo. Él es un médico científico mexicano y seguramente nos va a hablar acerca de un tema relevante para todos nosotros. Es acerca de la felicidad y cómo la salud, en particular la salud bucal, provoca felicidad en las personas. Acompáñenos. Una motivación importante que quisimos atender para entrevistarte fue cómo relacionamos el tema de felicidad con la salud, y eso es muy obvio, pero con la salud bucal es algo que a lo mejor no se toma tan en cuenta. ¿Qué opinas tú acerca de eso, de la relación con la salud bucal y la felicidad en las personas? Ahorita que mencionas eso, no venía pensando en qué íbamos a platicar, pero hay un estudio muy bonito que leí hace un par de años referente a eso. Casi siempre los estudios de la medicina en general van ligados a tratamientos y a los éxitos que tienen a largo plazo, pero jamás se enfocan en la parte psicosocial. Y la odontología tiene un apartado muy bonito sobre eso. Hay un estudio muy padre que hicieron en trabajadores de té en Sri Lanka, en donde descubrieron que la enfermedad estaba muy grave y abarcaba casi el 97% de la población de trabajadores de té en Sri Lanka. O sea que de esa fábrica el 100% o casi el 100% tenía la enfermedad. Entonces dividieron en grupos para poder hacer el estudio, en donde les dijeron, a ver, ustedes se van a cepillar con pasta y ustedes se van a cepillar sin pasta. Les enseñaron una técnica de cepillado muy específica. Al final, los objetivos se lograron, que fue identificar si lograban disminuir bacterias con pasta y sin pasta. Y se dieron cuenta que no hacía la diferencia. Cepillarnos con pasta o sin pasta no hacía la diferencia. Pero viene la parte bonita del estudio. También hicieron un formulario en donde les preguntaban su satisfacción a ellos al utilizar pasta o no utilizar pasta. Los dos estaban en salud bucal, porque la pasta no tenía nada que ver, pero descubrieron que los pacientes que utilizaban pasta, al sentir el aliento más fresco, tenían más seguridad en ellos mismos al hablar, al expresarse, al sonreír, porque equivocadamente confundimos la frescura de la salud bucal con tener salud bucal. Entonces ese estudio me gustó mucho porque ahí viene cómo interviene en la parte psicológica de un simple cepillado o de un simple uso de pasta. ¿La enfermedad a la que te refieres es el periodontitis? ¿Es así? Así es. Bueno, es una de las enfermedades. En general, las enfermedades periodontales es todo lo que conlleva destrucción de la encía. Puede haber desde una gingivitis, que es una enfermedad muy leve, hasta una periodontitis, que ya es una parte destructiva de la salud. ¿Por qué no nos ayudas a definir las dos para que nuestro público conozca qué es la gingivitis, qué es la periodontitis? La gingivitis, como todos hemos escuchado en algún momento en la televisión, es una inflamación de la encía. Ese término itis se refiere a inflamación. La gingivitis es una inflamación que es reversible, que puede ser causada es multifactorial, puede ser causada por un cepillado mal, agresivo, por algún medicamento, por algún alimento, pero que al cabo de 3 días que eso es inflamación pico, se va y regresamos a salud. La periodontitis es una inflamación crónica, una inflamación que excede ya no los 3 días, sino las semanas, meses o años, y que está mediada por bacterias, ya no por factores externos como un cepillado. Esas bacterias provocan que la inflamación se produzca a lo largo de periodos muy extensos, provocando así que tengamos exacerbación y que tengamos destrucción. Es una enfermedad que es muy común en los seres humanos y tiene mucho que ver con el método adecuado de cepillado, ¿es correcto? Así es. Actualmente a nivel mundial afecta al 75% de la población mundial, y específicamente en México, según la Asociación Americana de Periodoncia, el 70% de los mexicanos padece enfermedad periodontal en alguno de sus grados.
¿Cómo afecta la enfermedad a el desarrollo profesional de las personas? ¿Interfiere? ¿Es algo que puede causar, por ejemplo, dejar de trabajar? Hay un impacto sobre la sociedad en la cual la enfermedad tiene signos característicos que nos determinan que es una enfermedad periodontal. Entre ellos es la movilidad de los dientes, la apertura de los dientes llamada migración, hasta la pérdida de las piezas dentales. Esos signos provocan que las personas empiecen a perder confianza en sí mismos al hablar, al poderse expresar con otras personas e inclusive al hacer actos de presencia en algunos lugares. He tenido pacientes que me han dicho, doctor, ya no quiero ir a trabajar porque me da pena cuando sonrío, cómo se me ven los dientes, el olor que emana de mi boca. Entonces, sí hay un artículo y sí está comprobado de manera porcentual que hay un ausentismo a causa de las enfermedades periodontales en diferentes áreas de trabajo. ¿Alguna vez has pensado que con tu trabajo no solamente recuperas la sonrisa de las personas, sino también parte de su felicidad? He tenido pacientes de verdad que me han dicho, doctor, me ha cambiado la vida. Me siento mejor, puedo hablar con la gente. Y es una realidad que no todos lo ven hasta que padecen la enfermedad. Es como algo clásico en el ser humano de yo no voy a que me curen hasta que me duela algo. No tenemos el sentido de la prevención. Y al no tener un sentido de la prevención es una enfermedad que es silenciosa y llega al punto en el que ya nos damos cuenta que tenemos la enfermedad hasta que estamos en un punto irreversible. Afortunadamente, hoy en día hay tratamientos que nos pueden ayudar a todavía poder conservar dientes a pesar de que estén en condiciones bastante cuestionables. Y he tenido la oportunidad de poder tener pacientes que me digan, doctor, me ha cambiado la vida. El tema de la salud bucal también atraviesa por muchos mitos y también ideologías, costumbres. Una en particular es que a los seres humanos nos da mucho miedo ir con el dentista, nos parece muy invasivo. A veces hemos tenido experiencias negativas que nos impiden volver. Por ejemplo, hay personas que tienen un umbral a las náuseas muy, muy corto, entonces pues no permiten que se les trabaje nada. ¿Cómo trabajan en la actualidad ese tipo de pacientes? Ahorita que comentas eso, retomando la parte de que a la gente ha tenido miedo al ir al dentista, no es un miedo infundado, como muchos piensan. La verdad es que tiene una historia. Hace muchos años, la odontología se manejaba de una manera muy diferente, en el que el dentista hacía todos los tratamientos sin consultar especialistas. Inclusive no había especialistas en la odontología. Hemos avanzado a pasos tan agigantados en las últimas 3 décadas, en las cuales nos han permitido poder dividir esas especialidades para brindar una mejor atención. Eso nos ha llevado a caminos en los cuales podemos tener un trato muy diferente y un manejo muy diferente con el paciente, desde un aspecto psicológico en donde llega el paciente y estamos creando una confianza, porque la boca es algo muy íntimo. Si no tienes una confianza paciente-doctor, desde ahí es muy complicado hacer un trato, un tratamiento. Posteriormente a eso, también han cambiado mucho los aspectos anestésicos para evitar lo que me comentabas. Personas que tienen un umbral de dolor muy bajo o personas que tienen un reflejo nauseoso muy rápido. Muchos medicamentos y muchos anestésicos han cambiado eso para que la atención sea mucho más fácil. A veces uno pensaría que a lo mejor hasta una anestesia general, ¿lo han contemplado? He tenido pacientes así, que son demasiado aprensivos y me han dicho, doctor, no importa lo que cueste, quiero una sedación. Sí, pero para eso también hay ciertos parámetros a considerar. Tampoco es como que yo tengo dinero y que me pongan anestesia general, no. O sea, sí tenemos que tomar muchas cosas en consideración para saber si el paciente realmente es candidato a una sedación o no. En lo particular, José Carlos, doctor José Carlos, en lo particular, ¿tú cómo te alimentas de la parte espiritual para
para hacer tu trabajo. O sea, obviamente que tu trabajo requiere una capacidad cognitiva, pero también hay parte del interior del ser humano. ¿Tú cómo lo fomentas? ¿Cómo te alimentas en el espíritu? Fíjate que nunca me habían preguntado eso, pero sí tengo como varios tips para mí mismo, en donde al momento de que yo tengo que llegar a otro lado por el trabajo, agarro tráfico, estoy estresado a lo mejor por la ciudad, pero siempre llego al consultorio, pues me sacudo, vámonos, porque siempre tengo que llegar con la mejor cara posible. No quiero decir que sea feliz, al contrario, me gusta mucho mi trabajo, no lo veo como un trabajo, ¿sabes? Pero también tengo que dejar todo lo que no es de mi consulta afuera, porque yo sé que el paciente está pasando por un tema complicado, en dolor, me siento mal, no quería venir. Entonces uno tiene que reconfortar esa parte del paciente para poderle dar la sensación de que está en manos seguras. Creo yo que esa es una parte muy importante para mí, en la que yo trabajo todos los días, en decir, mi trabajo es una cosa, mi vida es otra, y el trabajo me hace feliz. Tengo que llegar feliz y que mis pacientes sean felices también en ese sentido. Entonces, como que esos son mis tips de llegar, sacudirme, y esto es algo nuevo. A lo mejor en ese consultorio se me complicó algo, pero llego al siguiente y es lo mismo. Dejé atrás lo que pasó ahorita y esto es nuevo. Paciente nuevo, tratamiento nuevo. En el ámbito internacional, en relación con esta especialidad de la salud bucal, ¿en qué nivel está México? ¿Nos comparamos con quién? ¿Quién está arriba? ¿Quién es el mejor país en adelantos científicos sobre este tema? Italia, España, Estados Unidos y Brasil tienen mucho que aportar al mundo en sentido de investigación. Sin embargo, conozco gente de esos países a nivel odontológico y te voy a platicar algo bien padre. En alguna ocasión que tuve la oportunidad de poder ver tratamientos de un compañero de Estados Unidos, que me dijo, ¿cómo ves este paciente? ¿Tú qué harías? Y lo vi y dije, pues muy fácil, es un tratamiento que es preventivo, podemos hacer una limpieza aquí, mantenerlo y cuidamos su salud bucal. Y me dijo, pues sí, muy bien, sí es lo que yo también haría. A la inversa, yo le presenté un caso mío y le dije, ¿tú qué harías aquí? Lo vio y me dijo, no sabría por dónde empezar. No con esto quiero decir que algunos países son mejores que otros a nivel clínico, pero sí puedo decir que México es un país en el que los dentistas tienen mucha experiencia al tener pacientes que son muy complicados, justamente porque los pacientes en México son mucho más renuentes a un tratamiento dental que en otro tipo de países donde se enfoca mucho a la prevención. Nosotros en México nos encontramos con pacientes que llegan muy destruidos, que llegan muy avanzados en sus enfermedades bucodentales, en donde tenemos que resolver problemas muy complejos. Hablando de Estados Unidos, hablando de Italia, son pacientes en los que desde pequeños tienen tanta prevención que cuando llegan a una vida adulta, realmente el dentista sigue haciendo prevención, no tratamientos correctivos. Entonces, si me preguntas qué odontología es mejor, ninguna es mejor. Pero en México sí tenemos una habilidad muy característica para poder resolver problemas grandes. Y en relación contigo, yo sé que es muy difícil hablar bien de nosotros, luego nos gana la modestia, pero en relación contigo, ¿qué tan bueno eres a nivel del país? Pues, ¿hay un ranking o...? Hay certificaciones, eso sí. Hay certificaciones en donde ahorita yo acabo de obtener mi certificación este año y somos muy poquitos a nivel nacional. ¿Cuántos son? Aproximadamente 35 a nivel nacional. Entonces, si estamos pensando en cuántos millones de mexicanos somos y cuántos otros tantos millones son dentistas, hay pocos certificados en la especialidad. Puede haber certificaciones a nivel dentista general, a nivel protésico, cirugía maxilofacial, pero en el ámbito o especialidad de la periodoncia son pocos los certificados. Y tú eres de esos 35 certificados. ¿Cómo se llama la certificación? La certificación la hace el Consejo Mexicano de Periodoncia y es certificación en la especialidad de periodoncia. Muy bien. Sabemos que tienes una tendencia, porque lo sabemos,
una tendencia a la filosofía, al estudio de donde se congregan los hombres libres y de buenas costumbres. ¿Qué te llevó a este tipo de estudios? Platícanos. Creo yo que el conocimiento. Antes de yo estudiar odontología, es algo que la poca gente sabe. Yo estudié otra carrera que fue sociología. Fue mi primer estudio universitario. Vimos a grandes filósofos, a grandes pensadores, Foucault, Marx, Kant. Y me gustó esa parte. Siempre quise irme al ramo de la salud, pero no dejaba de lado ese sentimiento hacia la parte filosófica. Afortunadamente mi familia siempre ha estado en ese rubro que me han llevado por el camino de tener un poquito más de estudios filosóficos. Y me agrada, es algo que me agrada mucho, el conocer, el conocimiento, vaya. Regresando un poquito a tu especialidad, José Carlos, tenemos en la mente la imagen de un viejito y siempre sin dientes. Así es. ¿Es posible evitar eso? O sea, que las personas lleguen a edad adulta y con su dentadura original. Hay una parte en la odontología que se llama implantología oral. Uno de los primeros implantólogos a nivel mundial, el doctor Benemark, hizo un tratado de implantología en donde él dijo: yo no creo y considero que una persona adulta no debe de llegar a la vejez sin perder dientes. Y es una filosofía que en la especialidad hemos tomado mucho. La vejez no es sinónimo de estar sin dientes. Lo asociamos mucho porque así ha sido a través de la historia. Sin embargo, es porque no hemos tenido una prevención. Pero la vejez no es sinónimo de no tener dientes. Pero también implica el tema económico, porque pues tú nos dices que son 35 certificados y pues eso ya puede encarecer el servicio. Y yo creo que también es un factor que impide a las personas atender su salud bucal. En el sistema mexicano de salud, ¿encuentras opciones para que la gente evite llegar a esos problemas de salud bucal? Sí, a pesar de que no hay una gran difusión de la parte preventiva odontológica, hay muchos centros donde se puede hacer atención gratuita o de muy bajo costo, muy bajo costo, en hacer limpiezas, la parte preventiva. Una persona adulta que ya ha llevado una enfermedad, es muy complicado que le sea barato, la verdad. Pero si nosotros tenemos un sistema de prevención desde temprana edad, a bajo costo, llegaríamos a nuestra vejez sin hacer grandes gastos de dinero para la boca y muy bajos costos. Estoy hablando de consultas o limpiezas de 50 pesos. Muy bien. Y ahora sí, regresándonos otra vez a la filosofía. Cuando nosotros entendemos a una persona o tratamos de comprender a una persona que se ha dedicado al tema de la ciencia, pues luego se nos dificulta verlo como un ser humano con emociones. ¿Cómo alimentas el alma, José Carlos? Una parte fundamental en mi vida diaria son las personas que me rodean, definitivamente. Mis padres, mi prometida, son personas que alimentan esa parte en donde me dicen: ya no estás trabajando, eres humano. Desafortunadamente, la parte de la salud sí nos deshumaniza un poco. No podemos ser empáticos con toda la humanidad al que tratamos. Sería muy difícil. Y absorbemos nosotros parte de esas emociones de los pacientes. Y lo peor es que nos quedamos con ellas. Entonces, aprendemos a deshumanizar un poco esa parte de la atención. Sin embargo, como comenté, creo que mis papás y mi prometida han sido una pieza fundamental para yo poder conservar todavía ese humor que no caracteriza a los médicos. Finalmente, José Carlos, este canal pues está diseñado especialmente
para aquellas personas que han estado en contacto con la masonería. La revista se llama Logia y pues quisiéramos que le platiques a los hermanos acerca de cómo puede tu profesión o qué recomendación les harías para que su salud bucal no sea un impedimento para su felicidad. Muy bien, es algo muy sencillo. Creo yo que una parte muy fácil de hacer es hacer solo una consulta dental para que nos enseñen a cepillarnos. Eso es lo primero. Aprendiendo esa parte, ya estamos del otro lado, que es algo que yo siempre platico con mis pacientes. Si ya te sabes cepillar, estamos del otro lado. Ser un poquito más conscientes de nuestra salud bucal y hacia dónde nos puede llevar tener una buena salud. Creo que eso sería como mi recomendación hacia pacientes que son un poco renuentes o que tienen un poquito de pena de que les vean la boca, porque también eso es algo importante. Muchas veces no es la parte económica, muchas veces es la parte de tengo pena que me vean cómo tengo mi boca. Tenemos que dejar de lado esa parte, porque es como todo. A nadie nos gusta a lo mejor el proctólogo, ¿no? Pero es algo que es necesario. Y es que atraviesa también por un tema a lo mejor de desinformación, porque se asocia el tema de tener un tema de enfermedad bucal con la suciedad y no necesariamente es eso, ¿no? Eso lo piensan casi la mayoría de los pacientes. Esa es una parte de las cosas que les da pena. El decir, es que me va a ver que no me cepillo bien o que ya tengo unas manchas aquí. Influye mucho esa parte. Yo en lo personal con mis pacientes trato de darles un confort al decir, nadie tiene la boca limpia. O sea, ni los que se cepillan 10 veces. Todos tenemos un margen de placa dentobacteriana, de sangrado, de inflamación, porque es normal. Y tenemos rangos de normalidad. Entonces les hago saber que su problema no es, o más bien es de toda la sociedad, no es exclusivo de una parte. Les hago entrar en un confort en el cual me permiten empezar a poder verlos, a tratarlos, a que se sientan cómodos en cada cita. Como te comentaba, de por sí el paciente llega complicado en el sentido de ya agarré tráfico, vengo desesperado, vengo con calor, me duele la boca y encima no quería venir y voy a gastar. Nuestro trabajo es hacer que el paciente se sienta en confort, al saber que su problema no es la única persona por la que pasa por eso. Finalmente, José Carlos, ¿cómo podemos localizarte? ¿Dónde es posible encontrarte? Si alguna persona de Revista Logia quisiera ir contigo para atender su salud bucal, ¿cómo podemos encontrarte? ¿En dónde te encontramos? Ok, primero mi número es el 56 11 93 12 90. Mi clínica está localizada en Viveros de la Loma, en Tlalnepantla de Vaz. Ahí me pueden encontrar. De todas maneras, por ese mismo medio, vía WhatsApp, podemos agendar alguna cita. Muy bien, pues te agradezco muchísimo y agradezco muchísimo a nuestros amigos de Revista Logia. Ya saben que aquí tienen una muy buena opción para atender este tema de salud bucal y la idea es que provoque felicidad para que no solamente seamos felices nosotros, sino también provoquemos la felicidad de los demás. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez Chávez, les mando un cordial abrazo y síganos por favor en revistalogia.com.mx. Hasta luego.